Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hey, ¿cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y hoy estoy muy emocionada porque te voy a platicar un poquito de mi camino en el descubrimiento de la magia. Así es, este es un tema bien interesante y que de verdad me emociona mucho, así que espero que lo disfrutes. Y muchas gracias por acompañarme hoy a mí y a mi té de hierbas invernales en esta tarde fría de invierno. Y vamos a comenzar. Para empezar, ¿qué es la magia? Yo he escuchado 1000 respuestas diferentes a esta pregunta y muchas definiciones distintas. Muchas. Hay una que me gusta. Dice que la magia es lograr que se haga tu voluntad en el mundo material, aunque no explica cómo ni por qué. Pero bueno, si buscas en internet, probablemente te topes con esta otra definición que dice: es la creencia en que a través de rituales, hechizos y saberes arcanos pueden manipularse fuerzas sobrenaturales para afectar la realidad a nuestro antojo. Y ya después dice que es lo que hacen los brujos y hechiceros. Un poquito más adelante está otra definición, pero esta es más sobre el ilusionismo, lo que hacen los magos de fiestas y shows, esto de adivino tu carta y atravieso a mi asistente con espadas y esas cosas. Pero hoy te voy a hablar de la magia como la veo yo, que es un enfoque un poquito diferente y que cada vez me voy topando más por ahí en las redes y eso me alegra. Y esto es la magia como ciencia espiritual. ¿Cómo está eso de la ciencia espiritual? Déjame decirte que yo crecí en una realidad en la que la ciencia y la espiritualidad eran cosas completamente opuestas. O creías en Darwin y la evolución, o creías en Dios. Y desde que tengo memoria, en la primaria, cuando nos explicaron lo de Darwin y la evolución, yo me preguntaba qué pasaría si las dos estuvieran mal. O sea, eran teorías. Yo en esa edad lo veía así, eran teorías. Era probable que cualquiera de esas estuvieran mal. O a lo mejor que de alguna forma las dos estuvieran bien. Yo no sabía si había una manera en la que Dios y Darwin hicieran las paces y conjuntaran sus superfuerzas y así pudiéramos explicar la creación de una forma que para mí fuera más lógica, porque no le encontraba lógica yo al asunto. Pero bueno, afortunadamente la vida me llevó a estudiar muchas cosas y a ser muy curiosa. Y así llegué a mi concepto de magia, y este camino es el que te voy a platicar el día de hoy. Lo primero que me hizo pensar en que la magia podía existir es un libro que recomiendo muchísimo, se llama La Matriz Divina, y a mí me lo pasó mi hermano. Mi hermano me lo prestó para que lo leyera y para mí este libro fue un shock. Cuenta la historia de varios experimentos de física cuántica que básicamente concluyen que la materia no solo es materia, sino energía. Eso es lo que demuestra la física cuántica, esto de que todo es energía, todo está formado de átomos y vibración, y dependiendo de las circunstancias, nosotros percibimos este conjunto de partículas como energía o como materia. De verdad los recomiendo mucho, si lo pueden conseguir y leer, si es que les interesan estos temas, lo explica estupendamente bien. Y lo segundo que me hizo creer a mí en la magia fue mi relación con el mundo espiritual. Y aquí voy a profundizar un poco más. Desde chica yo crecí en una familia católica, lo que les decía de Dios y Darwin, y aproximadamente a los 8 años de edad yo dejé de creer en Dios como la Iglesia Católica lo ve. Porque, no sé, para mí dejó de tener sentido. Yo nada más veía a mi abuelita ahí rezándole a una imagen y como que no entendía bien de qué iba la cosa. Y bueno, no lo entendía. Entonces empecé a buscar en otras religiones, tenía amigos de otras religiones en la escuela y buscaba otro concepto de Dios porque el que me presentó mi familia pues ya no me gustaba, no me hacía sentido. Y fui buscando durante muchos años y leyendo todo lo que me topaba sobre cosas de Dios que no tenían nada que ver con la Iglesia Católica. Y por ahí de los 16 años, ya estaba en la preparatoria, empezaron a pasarme muchas cosas extrañas. Esto que decían de que me espantaban.
y había muchas pesadillas y cosas que veía y así se hizo muy fuerte. Entonces a mí me empezó a dar mucho miedo y empecé a rezar otra vez y a buscar a Jesús, a Dios o a una figura así que pudiera protegerme como la que tenía cuando era más chica, por ahí de los 5 años. Pero yo ya no podía verlo igual. Yo ya llevaba demasiado tiempo cuestionándome y aprendiendo sobre otras religiones y para mí ya no se sentía natural y no podía. Esa relación de ponerle toda mi fe a Dios y rezar con la fe con la que lo hacía cuando era niña, no pude recuperarlo nunca. Bueno, sí, pero no así, no con esa imagen de Dios. Pero por aquella época me topé con algo que se llama New Age, que de hecho es un culto muy relacionado con la física cuántica y con esta onda de la energía y el espíritu y todas estas cosas. Y entonces, gracias a que me topé esta corriente del New Age que coincidía un poquito con lo que yo ya había leído en el libro, me abría la posibilidad de que sí existiera algo más allá, algo real, no como un señor en las nubes ahí, sino como una fuerza creativa, a lo que en física cuántica le llaman la singularidad o la fuente. Entonces, aquí se conjuntaron estas dos cosas y para mí finalmente tenía sentido algo, porque ya estaban coincidiendo la ciencia con la espiritualidad. Así es que me fui metiendo más a estudiar esta onda del New Age y pues siempre como que estudiaba todas estas corrientes hasta que había algo que ya no me hacía sentido o ya no me gustaba o ya no encajaba con lo demás y entonces me pasaba a otra y a otra. Y en los siguientes años de mi vida estudié sobre varias religiones, cosmovisiones, leí más cosas de metafísica, de física cuántica, de filosofía, de humanismo y Dios y todas estas cosas, porque me parecía muy interesante y además yo estaba en una búsqueda. Yo quería entender todas esas cosas que no entendía, porque había muchas cosas en mi vida que para mí no tenían ningún sentido. Entonces, estudiar todo esto a esa edad, por ahí de los 16, 17 años, significó no nada más encontrar una respuesta, sino encontrar muchas posibles respuestas a todas las preguntas existenciales que siempre había tenido. Y no solo eso, sino darme cuenta de que muchas de estas respuestas coincidían, como que algunas cosas del budismo coincidían con unas cosas del catolicismo y el cristianismo y los mormones. Muchas cosas coincidían y a mí cada que encontraba algo que coincidiera con otra cosa me volaba la cabeza y yo era muy, muy, muy feliz porque sentía que me acercaba a una verdad o algo así. Entonces empecé a formar mi idea de cómo funciona el universo y también con mis experiencias y mis vivencias como que vi qué cosas sí me cuadraban, qué cosas no. Y bueno, empecé a formularme verdaderamente cómo eran mis creencias sobre la vida y Dios y el universo, hasta que más o menos a los 24 años topé con pared, como dicen por ahí. Y ahora que estaba haciendo esta recapitulación sobre cómo ha sido mi proceso, me estoy dando cuenta de que más o menos fue en ciclos de 8 años. Está bien curioso, de 8 y luego 16 y luego los 24. Pero bueno, perdonen la divagación. A los 24 yo estaba recuperándome de algunos golpes fuertes de la vida y en eso, cuando yo estaba más o menos alcanzando una estabilidad con estas ideas y practicando meditación y otras cosas como ya dentro de mi vida y mis creencias y con una idea de cómo funcionaba, el mundo cambió radicalmente, porque después vino un evento global en los próximos años en el que todos tuvimos que encerrarnos y mucha gente tuvo mucho miedo de enfermarse y de morir. Y la verdad es que en este punto yo no le tenía miedo a la muerte ni a la enfermedad porque sentía como que no tenía nada más que perder, como que me iba levantando de un episodio ahí medio depresivo, entonces realmente no sentía así como que algo me pudiera pasar. Además también ya tenía ciertas creencias espirituales fuertes y lo que me di cuenta es de que yo pensaba diferente a las personas a mi alrededor, porque mi familia y mis amigos y todo el mundo a mi alrededor sí tenían miedo y sí estaban en una actitud un poco distinta a la que estaba yo, como que yo seguía en esta búsqueda de respuestas un poco más allá,
porque pensaba que ya había llegado a las respuestas y de pronto viene este episodio depresivo y entonces ya no entendía nada. Así es que dentro del encierro todavía me recluí un poquito más y me alejé un poco de las personas de mi vida, de familia y amigos. Y en ese espacio de reclusión, pues tenía mucho tiempo, mucho tiempo libre y me puse a pensar un montón y me quedé sin trabajo. Entonces no, realmente no hacía mucho por ahí, veía redes sociales, llegué y topé con muchas teorías de conspiración que ahora me parece muy divertido, pero en ese momento me daba mucho miedo. Y esto es relevante, las teorías de conspiración en el tema de la magia, porque gracias a las teorías de conspiración me di cuenta eh, de muchas cosas, de, entre comillas, la trampa de la vida que nos venden, ¿no? Del estudia, cásate, trabaja, viaja y serás feliz. Y, y entonces viví algo que mucha gente llama el despertar de conciencia, como que me di cuenta de muchas cosas. Si alguien quiere, después puedo hacer algún episodio sobre lo que le dicen el despertar de conciencia y el despertar espiritual. No sé si esos temas sean de el interés de mi audiencia, pero si alguien por ahí me está escuchando y le interesa, me pueden decir, me dejan por ahí un comentario y ya. Pero en fin, descubrí esto de las teorías de conspiración y así. Entendí lo que hablaban todas estas obras de utopías y distopías, de un mundo feliz, Cloud Atlas, el show de Truman, estas películas y libros que hablaban sobre realidades alternas, mundos alternativos. Y también empecé a profundizar todavía más en el estudio de la metafísica y ahí también de la psicología y filosofía. Me seguí metiendo en muchas cosas de eso, leyendo un montón de libros, pero lo que para mí cambió en ese momento fue que empecé a estudiar a mis ancestros, tanto en mi familia de sangre como en las culturas antiguas del lugar donde vivo. Y leí cosas sobre la historia de la medicina, sobre cómo funcionaba la vida antes, y también eso para mí fue un cambio gigante, porque empecé a entender mucho de las cosmovisiones que ya lo había leído, ya lo había estudiado, pero no lo había entendido. Como que me faltaba a mí el experimentarlo, vivir en carne propia estas cosas de conexión más con el mundo, con la naturaleza. Y aquí fue muy importante para mí porque empecé a cultivar, a convivir con la tierra y pues no tenía nada mejor que hacer, entonces observaba mucho mi mente. Y en la pandemia, en parte de lo que me ayudó a sostenerme fue que empecé a vender artesanías, empecé a vender cosas que yo hacía y también cosas que cultivaba en el jardín. Empecé a sembrar y cultivar frutas y algunas hierbas y plantas y las vendía. Y entonces para mí ahí empezó la magia, pero todavía no lo veía así. Como que empezaba a verlo porque yo decía, wow, a ver, no, yo tenía estas sobras de la cocina y las planté, o tenía este sobrecito de semillas viejísimo desde hace 20 años y lo planté y salieron plantas, salieron frutas que yo me puedo comer y además puedo vender. Y además otro tipo de plantas pues como que empezaron a crecer mucho en mi casa y las podía vender. Y para mí eso era como que yo estaba generando un ingreso de la nada, así de la magia apareciendo cosas. No sé, para mí me di la oportunidad de vivirlo así, de verlo así y de observar lo que pasaba por mi mente cuando yo leía todas estas cosas o cuando estaba en el jardín y lo que pasaba con mi cuerpo y cómo se iba modificando toda mi vida al vivir estas cosas mientras leía todo lo demás. Y de repente ya no se me antojaba el alcohol, cosa que antes no había pasado, sí me gustaba tomar alcohol, pero de pronto tampoco se me antojaba ya el azúcar o comer cosas muy procesadas o unas papitas o nada de eso. Todas mis mañanas salía a correr al cerro, luego trabajaba en el jardín, cuidaba mis plantas, después me metía a desayunar, pero no se me antojaba cualquier cosa, solo la comida saludable. Estuvo muy raro ese proceso para mí. Pero bueno, para no hacer todo esto más largo, fue un momento de desintoxicación de mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Y todo lo que no había terminado de sanar de ese periodo depresivo, lo empecé a sacar, lloré todo lo que tenía que llorar, me enfermé, me sané, me salí a tomar el sol, corrí todo lo que tenía que correr,
Descubrí que era capaz de cuidar de seres vivos, de plantas, fermentos, levaduras. Aprendí a cocinar, a ganar dinero en las situaciones más desfavorables y a vivir y a ver en la naturaleza lo que los nativos americanos llamaban el gran espíritu, o esto que nos conecta a todos. Y en estos últimos años, entre que los 20 y en adelante, yo ya había estudiado muchas cosas en esta misma búsqueda de sanación para mí y las personas a mi alrededor. Estudié Reiki, angelología, chamanismo, tarot, herbología, repostería, aprendí a tejer, recordé cómo bordar y las cosas que me decía mi abuela, em, de coser, peinarme, empecé a cuidarme más, a mi mente, a mi cuerpo, y al sentirme conectada con todo, fue casi que inevitable empezar a perdonar y a perdonarme y a sanar. Para mí fue algo muy orgánico, darme cuenta de que la mentira y el dolor en el que había estado viviendo estaba ahí y querer salir de ahí, buscar respuestas y buscarlas con tanta fuerza que le rogaba a Dios, al nuevo Dios en el que creía, y me ponía a hacer cosas raras, que para mí en ese momento eran raras. Y entonces, mágicamente, entre comillas, se fueron presentando oportunidades para que yo aprendiera justo lo que necesitaba, para que recordara lo que tenía que recordar en el momento justo y para toparme con los maestros necesarios y con las personas necesarias, y en muy poco tiempo mi vida cambió. ¿Y para qué te conté todo esto y te hablé sobre mi vida? Pues porque para mí ese cambio es la magia. De pronto yo me veía al espejo y no me reconocía, me veía cada vez mejor. Aunque me dolía todavía muchas cosas del pasado, pero empecé a tener esperanza. Yo ya no veía el mundo igual, para mí las cosas no pasaban y ya. En verdad se volvió mágico ver que de una semilla tan pequeña saliera una planta gigante, de verdad gigante en comparación, y luego daba hijos y se multiplicaba a través de flores y frutos, y luego empecé a ver en mi cuerpo cómo se sanaba, y empecé a ver mi cuerpo como algo mágico, capaz de regenerarse solo cuando yo me caía o me lastimaba o me cortaba. Y de la misma forma, como pasa en las células y en el cuerpo físico, pasa en todos los niveles. Lo mismo pasó con mi corazón. A nivel emocional, cuando yo sentía que todo estaba destruido, destrozado y vacío, en esa convivencia con la madre naturaleza, solito se fue curando. Empecé a respirar mejor. Y toda la vida se volvió un conjunto de fenómenos que inexplicablemente alcanzaban siempre la perfección. Empecé a encontrarle sentido a todo ese dolor y a toda esa sensación de vacío, porque ya no veía las cosas igual. Ya para mí no era una broma del destino o esto de por qué me pasa a mí, sino que en ese momento de conexión, de sentirme verdaderamente conectada con la naturaleza y con el todo, entendí que todas las experiencias que yo viví me hicieron llegar hacia ese punto, hacia esa comprensión de que lo invisible también existe. Y también hay cosas que no entendemos que entran y juegan, como esta fuerza que hace que una semilla se transforme en una planta gigante. Y bueno, seguí, ya no quise detenerme, me sentía muy bien, entonces me puse a estudiar más cosas sobre la mente, diferentes teorías, alquimia, astrología, numerología, otra vez, muchas cosas, porque me encanta aprender y buscar cosas nuevas. Pero sobre todo el buscar, más que las cosas que leía o de dónde aprendía la información, la búsqueda, el hecho de buscar las respuestas y hacerme preguntas, y todo eso me llevó a la comprensión de lo que para mí es la magia real. Para mí la magia es la ciencia de la sanación. Es la transformación de las cosas malas que nos pasan en la vida en aprendizajes y nuevas formas de funcionar. Y los antiguos nos dejaron muchísimo conocimiento que después fue olvidado y ahora, gracias a Dios, se ha ido recuperando cada vez más. Y cada cultura tenía sus historias arquetípicas, sus mitos, leyendas, que entre sus letras y personajes nos enseñaban el camino hacia la plenitud del alma.
Nos enseñaban a cuidarnos por dentro y por fuera, a nutrirnos a nosotros mismos y también a los demás. Hablaban sobre amor propio y también el amor hacia el otro. Este balance, el equilibrio, el respeto por la vida en el planeta. Nos enseñaban que todos somos uno y al mismo tiempo cada quien es una combinación única de millones de elementos, al igual que cada una de las células de nuestro cuerpo. Y ahora yo pienso que la magia es eso, es ver la vida con todo lo especial de sus procesos, haciendo las paces con lo que no comprendemos y entendiendo que no porque veamos algo pasar todos los días o en la cotidianidad, deja de ser algo mágico. Nosotros vemos ahora el amanecer y el atardecer como cosas que pasan diario y el sol siempre está ahí. Para los antiguos era todo un fenómeno. Necesitaban hacer ofrendas al sol para que saliera y que pudieran disfrutar del calor y las cosechas y la vida. Y lo mismo con la lluvia. A nosotros a veces hasta nos molesta cuando cae la lluvia y se hace un caos en las ciudades. Pero los antiguos necesitaban el agua para vivir. Entonces para ellos era mágico y hacían ofrendas y lo veían como algo completamente diferente. Para mí la magia está en la vida cotidiana. Y también de eso hablaba un poco la alquimia, de este poder que transforma el plomo en oro, lo impuro en algo puro, o la oscuridad en luz. Jung lo llamó el proceso de individuación, otros lo llaman el viaje del héroe, Campbell. Pero la palabra clave aquí es transformación. La magia es esa fuerza que transforma. Y lo más mágico y maravilloso para mí es que esa magia está al alcance de absolutamente todos. Ya no es necesario ir a la punta de la sierra a hablar con el chamán o a un templo antiguo, a consultar al oráculo. Ya no, en estas épocas el conocimiento ha sido revelado, las verdades están saliendo a la luz. Hoy lo único que necesitamos es escuchar a la voz de la vida en nuestro templo interior. Sentarte a meditar, observar tus pensamientos, hacernos preguntas. En el trabajo de la sanación está la magia de la transformación y el camino de la propia sanación es el camino del aprendizaje. La magia está dentro de ti también. Cuando haces un cambio en tu vida, cuando eliges ver las cosas desde una perspectiva diferente, algo en tu interior se transforma, cambia. Y gracias a la perfección de nuestros sistemas, siempre puedes saber si ese cambio es verdadero y si es algo para mejor en tu vida o no. Ahí está la magia, ahí está la verdadera magia, el poder de transformar tu vida que te pertenece a ti y solo a ti y que siempre está disponible para cuando tú quieras usarlo. Mi idea es ir dejando por aquí diferentes perspectivas sobre este proceso de transformación para que se entienda mejor a lo que me refiero y poder contarte cómo fui transformando mi vida hacia donde quería y tomando estas decisiones y construyendo la vida que hoy tengo, que se siente plena e imperfecta. Y gracias a Dios conozco la sensación de plenitud y mi intención es compartirla contigo siempre que pueda. Así es que bueno, en el episodio de los principios herméticos hay también un mapa hacia este descubrimiento. Si es que te interesa aprender más al respecto, te invito a estudiarlos. Estos principios detallan el orden del cosmos, que también se hace presente en animales, plantas, microorganismos. Puedes ver cosas de geometría sagrada, de numerología, y igual en los planetas y estrellas, el principio ordenador es el mismo. Entonces realmente hay muchos caminos. Otro mapa lo tenían los chinos en el orden de los chakras en nuestro cuerpo, cosa que quiero explicar dentro de poco en otro episodio. Los antiguos mexicanos lo contaban en su historia de los 5 soles, cómo los elementos y distintas fuerzas empezaron a manifestar la tierra y luego la vida y luego los seres humanos. En la física cuántica, el libro, te vuelvo a decir, se llama La Matriz Divina, explica un montón de cosas, pero todas las ciencias antiguas, alquimia, cábala, astrología, bueno, hay muchísimos caminos para aprender sobre la magia de la vida. El camino más corto es el de tu interior. Así es que tú ve hacia donde ese te diga, aprende a sentir la verdad y te prometo que todo el conocimiento que necesites va a llegar hacia ti. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho la compañía en este ratito.
Deseo que puedas observar la magia en cualquier cosa y que te llenes de plenitud y mucha sanación para tu vida. Nos vemos a la que sigue. Bye.